Muy buenas tardes, como todos los jueves, con el enorme gusto, placer de estar compartiendo con ustedes este espacio de salud y conciencia, con la única finalidad de que podamos aportar entre ustedes y nosotros, nuestros invitados, un granito de arena a este anhelo, me parece a mí que tenemos todos los seres humanos, de mantenernos en salud. De pronto pareciera muy sencillo este tema de la salud, la verdad que lo es, pero no estamos educados ni enfocado nuestro estilo de vida a mantenernos en salud. Y la responsabilidad de la salud es responsabilidad de todos y de cada uno de nosotros. Tenemos que ir construyendo, tenemos que ir trabajando para que esto no solo sea un anhelo, sino sea una realidad. En los últimos años, los sistemas médicos de todos los países, las instituciones oficiales, le han dado un peso enorme a la enfermedad, de tal manera que existen muchísimos hospitales para atender la enfermedad, centros médicos, la industria del medicamento se ha disparado de una manera desorbitante porque no estamos trabajando para la salud y sí para la enfermedad, lo cual es maravilloso porque todos nosotros de pronto nos desequilibramos, nos enfermamos y es muy importante que existan en todo el mundo grandes centros hospitalarios que puedan atendernos. Así que tengo el enorme gusto, placer de estar compartiendo este espacio con el doctor Raúl Morales López. El doctor Raúl ha sido uno de los pioneros más importantes en Oaxaca para el desarrollo de la homeopatía en nuestro estado. Él es presidente de la Asociación de Médicos Homeópatas y el coordinador de la especialidad de homeopatía. Me parece a mí, ya nos contará el doctor Raúl, que esta especialidad de homeopatía, Oaxaca es uno de los pocos estados que la tiene, con todos sus reconocimientos, gracias también a los esfuerzos que él y el grupo de médicos homeópatas de esta asociación ha realizado. Y tengo el gusto también de estar con la doctora Ana María Pascal Ramírez. Anita, muy buenas tardes. Buenas tardes. Va a ser un gusto compartir este espacio, pero también muy interesante porque ella también es médico homeópata y odontóloga y ha ocupado todo este vasto conocimiento de la homeopatía aplicado a la odontología. Así que vamos a tenemos mucho que platicar. Es, Raúl, doctora, bienvenido, Anita, bienvenidos. Gracias. Pues en este tema ustedes verán nuestra mesa aquí con algunas herramientas que utiliza la homeopatía y que ya los doctores nos irán platicando qué es lo que tenemos aquí dispuesto, ¿no? Pero bueno, se me ocurre empezar, aunque aseguro que todo mundo ya ha usado la homeopatía, que platicáramos, querido Raúl, cómo surge este conocimiento maravilloso, quién es el padre de la homeopatía, cómo empezamos, ¿verdad? ¿En qué se fundamenta? Sí. Porque a lo mejor muchos la utilizan, pero no todos saben exactamente cómo funciona, ¿Cómo es? ¿verdad? Sí, saben que funciona, pero no saben sus orígenes y todo. Así es. Es muy importante. 460 años antes de Cristo, el padre de la medicina, Hipócrates, ya dejó algunas bases en el cual el fundador de la homeopatía se inspiró en él también. Una de ellas es de que lo semejante se cura con lo semejante. La ley también de la cantidad mínima del medicamento. Otra de las leyes es el Natura Morborum Medicatrix, que dice que la naturaleza es el mejor médico para curar las enfermedades. Hahnemann, estudiando a Hipócrates, se basa en uno de los varios principios que él tiene para investigar y fundar este maravilloso método que es la homeopatía. ¿De dónde era el doctor Hahnemann? Samuel Hahnemann, médico alemán, nace en la ciudad de Meissen en 1755 y muere en París en 1843 a la edad de 88 años. Un médico conocedor de la mayoría de las ciencias, biología, química, matemáticas y medicina principalmente, conocedor de 12 idiomas en el cual los dominaba perfectamente. Él se da la idea en 1790, cuando decimos que nace la homeopatía, al descubrir la primera ley, la ley de los semejantes,
descubriendo que la corteza de la quina producía fiebres en las personas que no estaban enfermas. Pero también cuando se las daba a las personas que estaban enfermas, curaba. Él se llevó esa sorpresa y empezó a experimentar este principio de la ley de los semejantes y pues dándole como resultados esta maravillosa medicina que es la homeopatía, en el cual uno de sus 8 principios importantes es los semejantes se cura con los semejantes. Entonces nace un vasto de medicamentos muy amplio que son de origen animal, mineral, vegetales. Hahnemann experimentó con él mismo 101 medicamentos, ¿sí? Ya con sus discípulos de esa época también fueron incrementando. Actualmente tenemos como herramienta en medicina homeopática 4.000 medicamentos en existencia de los diferentes orígenes que acabo de mencionar, en el cual pues es un buen número de medicamentos que utilizamos los médicos para poder ayudar a subsanar la salud de la enfermedad. ¿Él deja estos 4.000 medicamentos? No, el maestro Hahnemann deja 200 medicamentos experimentados. Sí. Y después de él pues se han venido experimentando en diferentes países más medicamentos. Aquí en Oaxaca también ya hemos experimentado algunos. En particular de la homeopatía se menciona cómo es posible que cure esta agüita, ¿no? O estos chochitos, si estudiándolos no tienen realmente materia, ¿no? ¿Cómo es esto, Anita? ¿Cómo cura la homeopatía? Por medio de la energía. Nuestros medicamentos son dinámicos, actúan sobre nuestro dinamismo vital de cada ser humano. El medicamento tiene vida, de donde sacamos las cosas tienen vida, tanto los minerales, los insectos del reino animal y del reino vegetal. De ahí tomamos nosotros para hacer nuestras preparaciones, logramos sacar esa energía donde preparamos con lactosa y vamos dándole toda la secuencia para preparar perfectamente el medicamento siguiendo las enseñanzas del maestro Hahnemann. Entonces de ahí sacamos la energía que necesitamos para que cuando ya reexperimentemos ese medicamento o esa sustancia, los síntomas que nos dé, cuando llegue un pacientito con esos síntomas que nosotros sacamos de ese medicamento, lo vamos a empatar con los síntomas del paciente, tratando de lo semejante, se cura con lo semejante. Tal vez el paciente va a necesitar vegetal o tal vez va a necesitar un medicamento animal o un medicamento mineral. Sería, dice, ¿qué es lo que tiene si no vemos que no tiene color, no tiene sabor? Bueno, nosotros al sacar energéticamente los medicamentos, nosotros vamos a impregnar esa sustancia que no tiene color realmente, porque no podemos saber qué color tiene la energía, qué cosa es. Sacamos, dijéramos, ¿cómo pudiéramos decir el alma del medicamento o algo así para impregnarla nosotros en nuestros vehículos, que puede ser el agua, que puede ser las tabletitas o los globulitos o las cucharaditas que le damos a nuestros pacientes? Por eso no van a tener color y no van a sentir un sabor, ¿sí? Generalmente son energéticos nuestros medicamentos. De América. Este medicamento, cuando se lo prescribimos para investigación, que es la experimentación pura, a 20 médicos, que es lo mínimo que debemos de tener, la mayoría empieza a tener angustia, desesperación, pero el síntoma más marcado es celos, ¿sí? Desconfianza, sueña su funeral, temor a la muerte, ¿sí? No soporta los cuellos, no soporta todo lo que le apriete, en las noches tiene mucho temor, pero el mayor síntoma es la desconfianza y los celos, ¿sí? Cuando alguien llega con estos síntomas al consultorio, el medicamento semejante a ese enfermo va a ser que es que está experimentando, ¿sí? Entonces, así, todos los medicamentos homeopáticos presentan síntomas mentales al experimentarse. Entonces, por lo tanto, curan síntomas mentales, ¿sí? Curan la angustia, la desesperación, los temores y todo. Entonces, sirve a un nivel dinámico muy profundo el medicamento, ¿no? Con esa concepción holística, ¿sí? De que debemos de tomar en cuenta. Un homeópata que no toma en cuenta los síntomas mentales y nada más se va a los síntomas físicos, no va a curar, va a ocasionar una supresión en el cuerpo, nada más a suprimir un dolor, a quitar momentáneamente una inflamación, pero no va a curar profundamente al enfermo.
porque ya el maestro Higinio G. Pérez dice que la salud no es dolor ni es placer, es bienestar. Y lo que queremos nosotros los médicos es que el enfermo adquiera ese bienestar, ¿sí? Para convivir con su medio ambiente de una manera eficiente, ¿no? Una persona enferma pues no puede estar bien con su micro ni con su macrocosmo, ¿no? Es muy importante. Y cuando este medicamento, Raúl, actúa en todos estos planos, pues cura todos estos planos también, ¿no? O sea, una persona celosa, por ejemplo, se curan los celos a través del medicamento homeopático. O sea, él puede entrar en un estado distinto de conciencia y cambiar, transformar esta patología, que es una patología, los celos, y ya no volverlos a experimentar o experimentarlos en menor intensidad. Eso es muy importante. El medicamento homeopático erróneamente a veces se cree que va a cambiar a la persona, ¿no? La va a modular. No va a dejar de ser celosa, pero va a tener unos celos, podríamos decir hasta cierto punto, normales, sanos, ¿sí? No va a dejar de ser desconfiada. Pero al equilibrar, al modular esos síntomas, somáticamente empiezan sus órganos a funcionar mejor, ¿sí? Empieza a mejorar su corazón, su sistema cardiovascular, respiratorio, digestivo, neurológico, va a dormir mejor, porque ya sus síntomas mentales se modularon, ¿sí? Entonces, no vamos a cambiar a una persona totalmente, ¿no? Sino lo que vamos a es a equilibrar. Es como una estación de radio que está mal sintonizada. Lo que hace el medicamento homeopático es sintonizarlo para que esa armonía persista. Puede volver a caer otra vez, porque a veces la enfermedad puede ser alterada otra vez dinámicamente pues, en los siguientes periodos de su vida de este enfermo. Por eso es muy importante la prevención, lo que mencionaba usted anteriormente al entrar al programa. Prevenir es más importante que curar. Entonces se les recomienda que aunque no estén enfermos, que acudan al médico para poder tener una dosis energética adecuada para no enfermarse. Y si se enferman, que la enfermedad no los ataque tan fuerte y que no tengan ese desequilibrio que los ponga muy mal, pues, ¿sí? Claro, partiendo también de que todos los seres humanos tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y a veces desde pequeñitos vamos observando, ¿verdad? Nuestro temperamento, de qué nos enfermamos de manera frecuente, o sea, ya el organismo nos va avisando por dónde va a ir nuestro proceso. Y en este sentido es que podemos desde ahí, me imagino, prevenir, ¿no? Esto es muy importante, doctora. El maestro Proceso Sánchez Ortega continuó lo que el maestro Hahnemann dejó inconcluso. Digamos que después de Hahnemann, uno de los médicos más importantes dentro del desarrollo de la homeopatía es el doctor Proceso Sánchez. Así es. Él logró interpretar de una manera exacta lo que Hahnemann quería, y que no le alcanzó la vida para continuar. Viene Proceso, algo muy insólito. ¿De dónde es el doctor Proceso Sánchez? El maestro, cuéntanos, porque nosotros el maestro Proceso es médico mexicano, nacido en Tulancingo, Hidalgo, ¿sí? Él es reconocido a nivel internacional. Los alumnos de Europa, de Sudamérica, lo han querido mucho al maestro. Ha fundado escuelas en Europa que llevan el nombre del maestro Proceso Sánchez Ortega. Desafortunadamente hace 4 años nos dejó, pero dejó una herencia muy buena. Él murió a la edad de 87 años en Tulancingo, en el cual ahí descansa en paz, pero nos dejó muchas obras, nos dejó mucha experiencia para que pues, sus alumnos continuemos investigando, y nos dejó ese gran paquete, ¿no? de tratar de entender lo que él quería. Y él nos dejó eso que usted mencionaba, la teoría de los miasmas. ¿Qué cosa es un miasma? Un miasma en homeopatía es una enfermedad crónica, ¿sí? Heredada y heredable, degenerativa, que a través del tiempo nos va pues dañando cada vez más, nos va degenerando cada vez más, hasta que ese equilibrio de esa enfermedad crónica nos alcanza con la muerte.